Hoy, 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, nos encontramos en Bagua, exactamente en el Museo Casual, para mostrarles esta posibilidad de viaje hacia el pasado para conocer mejor las historias de nuestros ancestros. Acompáñenos en este reportaje. Ubicado en el caserío que lleva su nombre, el Museo Casual se encuentra a tan solo 12 kilómetros de la ciudad de Bagua, en la carretera que conduce al Pongo de Rentema. Desde El Reposo, un breve trayecto de aproximadamente 30 minutos te llevará directamente a este hermoso museo. Buen día, mi nombre es Elvis Chugna, representante del colectivo cultural Nación Bagua. En esos momentos estamos en lo que conocemos como el Museo de Casual, que es una infraestructura cultural donde se develan, donde se muestran elementos asociados con la historia, con la arqueología. Y esta infraestructura ha sido o nació desde la iniciativa popular de la misma población, de organizaciones que acudieron a diferentes reuniones como el presupuesto participativo distrital, provincial y regional, y donde colocaron estas ideas de los trabajos arqueológicos tanto en la provincia de Ucubamba y en Bagua, y justamente este Museo de Casual es producto de esas reuniones. Esos proyectos tenían tres componentes, ¿no? Tanto el proyecto de Quebrada Seca Alta, el proyecto de las juntas y el proyecto de Casual. Tenían el componente de excavación, que incluía el tema de la excavación arqueológica, la develación de estratos, el componente de desarrollo turístico, que consistía en capacitación a la población, a autoridades, prestadores de servicio, y por último el componente de infraestructura. Y justamente en el componente de infraestructura está contemplado el Museo de Sitio de Casual. Y también como estos elementos, esa infraestructura de Casual también estuvo contemplado en otros lugares como Casual y Quebrada Seca Alta, ¿no? Y hubo una suerte de experimentación en cada uno de ellos, teniendo el logro cúspide o mayor aquí en el sitio o en el caserío de Casual. El Museo de Casual en realidad ha sido una fortaleza para direccionar o colocar los soportes de la cultura y de la identidad bagüina. Hace aproximadamente 2 décadas, el conocimiento en comparación al actual era completamente distinto. Les comento que, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas, cuando se tocaba el tema de identidad, de historia, de arqueología, se desconocía muchos de estos componentes, de estos tópicos. En el colegio, cuando estudiábamos el tema de la historia de Bagua, solamente se limitaba a 5 minutos de narración basado en la ley de creación de la provincia de Bagua y un par de mitos asociados con los cerros tutelares, con el Brujo Pata y con el Cerro 2 de Mayo, ¿no? Que está asociado a la leyenda de las langostas, muy común en todo el nororiente peruano. Y bueno, la mayor parte de la gente, o la totalidad, indicaban que Bagua no tenía historia, que Bagua no tenía cultura, que Bagua era una población reciente. Y bueno, relativamente tenían razón, porque ellos se basaban a su entorno en la última ocupación urbana, basada en colonos, en migrantes, venidos de la Sierra Cajamarquina, tanto de Chota, de Cutervo, de Jaén, venidos de Piura, venidos de Lambayeque, y todos llegaron a estas tierras a domesticarlas, a trabajar,
y las primeras generaciones de bagüinos, descendientes de esos migrantes, de esos colonos, nuevamente repetían o escuchaban los testimonios, las historias de los pueblos de sus padres. Bien, al Museo de Casual aún falta un conjunto de elementos para que continúe impartiendo su objetivo inicial, ¿no? Del tema de inculcar el turismo, la cultura, la identidad. Le falta un poco más atención de las autoridades que lo administran, ¿no? Quizás, por ejemplo, un poco de mantenimiento en la infraestructura, o también corregir algunos datos, algunos elementos o información de los paneles interiores, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos más conocimientos, hay más datos, hay más investigación científica, y entonces el museo no solamente debe ser un elemento estático, sino que debe también interactuar con los avances tecnológicos o con las publicaciones recientes, actualizarse, porque hasta el momento la información interior está tal y cual como se inauguró. Como ustedes ven, ahí en la fachada dice o indica Museo de Casual. El tema de denominación de museo lo maneja un organismo internacional, el Consejo Mundial de los Museos, que es el ICOM. Y según los reglamentos, la normativa del ICOM, lo que tenemos acá no sería un museo, sino sería una sala de interpretación, donde se presentan un conjunto de elementos, un conjunto de materiales, de cerámica, producto de las excavaciones, y tienen algunos datos. Entonces, esa es una sala de interpretación de datos. También hay salas de exhibiciones, ¿no? Donde se muestran, se presentan un conjunto de elementos arqueológicos, paleontológicos, se coloca en un estante, en una vitrina, en una mesa, y no se tiene mayores datos. ¿Y qué tenemos o qué tiene que tener una infraestructura para que sea museo? Bueno, el ICOM indica que primero debe tener una infraestructura adecuada, acondicionada, con ventilación, con el tema de seguridad, inclusive con una temperatura controlada en el interior. También un museo tiene que tener un laboratorio, ¿no? Para dar conservación, tratamiento a los materiales que posee el museo en su almacén. Y cuando hablamos de conservación, está asociado a un profesional que se llama un conservador. Entonces, todo museo necesariamente tiene que tener un almacén, un laboratorio, un conservador, y también tiene que haber un conjunto de contribuciones a la ciencia, o sea, hacer investigación científica. Entonces, pero en la mayoría de infraestructuras que conocemos no se realiza eso. Aquí, a nivel de la región Amazonas, el único museo que tenemos es el Museo de Leimebamba, que acoge todas las recomendaciones o tiene todos los requisitos que postula el Consejo Internacional de Museos, ¿no? Los territorios de Jaén, de Bagua, de San Ignacio, han sido unos lugares estratégicos, unos lugares claves. Según las investigaciones de la doctora Ruxay Solís, esos territorios de Bagua, Jaén, de San Ignacio, que también se lo conoce como la olla de Jaén, eran muy importantes, eran como una suerte de lugar de encuentro, como un lugar de mercado, ¿no? Y acá a esos territorios, a la olla de Jaén, llegaban gentes
del litoral marítimo, gentes de la Amazonía, gentes también desde la parte del Ecuador, de Colombia, y llegaban a esos territorios a intercambiar sus productos. Es por eso que cuando nosotros vamos a un museo, ya sea de Jaén, de Bagua, de San Ignacio, vamos a encontrar los testimonios, los elementos que certifican este intercambio, que certifican que este lugar era como un mercado en esta zona. Es por eso que siempre encontramos unos moluscos, unas valvas rosadas, que son los espóndilus, ¿no? Los encontramos en toda Huaca. Y los espóndilus son los testimonios que a esta zona, a ese territorio La Hoya de Jaén, llegaban gentes del Golfo de Guayaquil. Aquí también, por ejemplo, encontramos bastantes elementos propios de la región marítima, del litoral. También encontramos elementos propiamente de la Amazonía, de la floresta amazónica. Entonces, esos territorios, desde el amanecer de los tiempos, han sido ocupados por distintos grupos humanos, por distintos pueblos, distintas culturas, y lo demuestra la arqueología, y también lo demuestra la historia. Ahí, por ejemplo, tenemos la relación del capitán Diego Palomino, que llegó a Jaén en el siglo XVI, y en esa época a Diego Palomino le dieron los territorios de lo que ahora es San Ignacio, Jaén y Bagua, era su territorio de él. Entonces ahí él tiene un escrito, una relación que habla de los distintos grupos humanos, de los distintos grupos étnicos. Ahí habla, por ejemplo, en el territorio de Bagua, habla del grupo étnico Copayín, del grupo étnico Bagua. En la parte de Jaén y San Ignacio habla del grupo étnico Chamaya, Tomependa, Perico, del grupo étnico Chirinos. Entonces, esos son los grupos étnicos que ancestralmente han existido en esos territorios. Inclusive Diego Palomino indica que esos grupos tenían idioma diferente. Y justamente, ¿por qué se grafica ese idioma diferente? Porque, como ya dijimos, era un lugar de encuentro de gente que llegaba de diferentes latitudes a intercambiar sus productos. Y obviamente, las gentes que llegan de lugares distantes no hablan la misma lengua, no hablan el mismo idioma.